Emily Moya Cuenca y en este video te explicaré sobre el desarrollo embriológico del hígado, páncreas y vesícula biliar. Acompaña. Hígado y vesícula biliar. En la mitad de la tercera semana aparece una invaginación del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior y se la conoce como divertículo hepático o yema hepática. La yema hepática sufre una proliferación rápida que va a ir penetrando en el tabique transverso. El divertículo hepático va a mantener una conexión con el duodeno. Esta conexión se estrecha para formar el conducto colédoco. El conducto colédoco da origen a una evaginación ventral pequeña generando la vesícula biliar y el conducto cístico. El mesodermo no cubre la cara craneal del hígado porque mantiene contacto con el tendón central del diafragma. Y a este proceso se lo reconoce como el área desnuda del hígado. En la 10ª semana, el hígado representa el 10% del peso corporal. Es del 10% porque el hígado, al inicio, a nivel de la vida intrauterina, es el órgano con mayor función hematopoyética. Sin embargo, esta función hematopoyética disminuye en los 2 últimos meses porque aparecen los órganos hematopoyéticos. Y también, ya al nivel del nacimiento, este representa el 5% del peso corporal. En la semana 12, los hepatocitos comienzan a formar la bilis. Los cambios de posición del duodeno provocan que el sitio de drenaje del conducto biliar se desplace dorsalmente, por lo que el colédoco pasa detrás del duodeno. Este movimiento se va a generar en forma de C del mismo duodeno. Regulación molecular de la inducción hepática. Los genes específicos del hígado están bloqueados por factores secretados por ectodermo, mesodermo no cardíaco y notocorda. Estos bloqueadores son inhibidos por el factor de crecimiento fibroblastos 2, que es secretado por el mesodermo cardíaco y las células endoteliales formadoras de vasos sanguíneos que están adyacentes al tubo intestinal. El tabique transverso secreta proteínas morfogenéticas óseas. Los genes específicos del hígado se expresan y van a hacer que el campo hepático se diferencie en hepatocitos y en células biliares a través de la expresión del factor de transcripción nuclear de hepatocitos 3 y 4. Anomalías del hígado y la vesícula biliar. La anomalía de la vesícula biliar está la vesícula biliar duplicada, bilobulada, el divertículo de la vesícula biliar tabicada, atresia biliar extrahepática, vesícula biliar intrahepática. En el conducto cístico encontramos la comunicación anómala del conducto cístico. La vesícula biliar duplicada puede presentarse de 3 formas en función a la morfología de la propia vesícula y la vía biliar. La vesícula biliar bilobulada, esta va a estar dividido por un tabique de tejido fibroconectivo. El divertículo de la vesícula biliar es suficientemente grande y contenido a tensión. La vesícula biliar tabicada es un cambio en forma de la vesícula y en este caso hay un pliegue al interior que la deforma. La atresia biliar extrahepática es la obliteración de los conductos biliares en el hilo hepático. La imagen A con la C pertenecen de una manera parcial y la D completa. La vesícula biliar intrahepática se presenta cuando una vesícula biliar rudimentaria avanza más allá del divertículo hepático y puede quedar inversa en la sustancia del hígado. Anomalías del desarrollo del conducto cístico. El conducto cístico se une al conducto hepático común directamente. La B, el conducto cístico une al conducto hepático derecho. La C, la unión baja del conducto cístico con el conducto hepático común. La D, espiral anterior del conducto cístico. Y la E, espiral posterior del conducto cístico. Páncreas. El revestimiento endodérmico del duodeno va a formar 2 yemas, ya sea una yema dorsal que se aloja en el mesenterio dorsal y una yema pancreática ventral que está cerca del colédoco. Cuando el intestino rota hacia la derecha y adopta una forma de C, provoca que la yema pancreática ventral se desplace hacia atrás junto con el duodeno. En última instancia, la yema pancreática ventral se coloca debajo y detrás de la yema dorsal. La yema pancreática ventral forma un proceso uncinado y la región inferior de la cabeza, mientras que la dorsal va a ser el resto de la cabeza, el cuerpo y la cola. La yema pancreática ventral ya se encuentra debajo y detrás de la dorsal y sus 2 parénquimas se fusionan y sus sistemas de conducción y así se generan los 2 conductos pancreáticos. El principal, que este es el segmento distal del conducto pancreático o dorsal y todo el conducto pancreático ventral.
El segmento proximal del conducto pancreático dorsal constituye el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Regulación molecular del desarrollo del páncreas. La notocorda y el endotelio de la aorta dorsal sintetizan el factor de crecimiento fibroblastos 2 y la aptivina, lo cual reprimen al gen Sony-Hation para que dé la yema dorsal. El mesodermo visceral induce la formación de la yema pancreática ventral. La notocorda, el endotelio de la aorta dorsal y el mesodermo visceral genera la expresión del gen pancreático y duodenal homeótico 1. El gen de homosecuencia PAX4 y PAX6 inducen la diferenciación de las células beta-insulina, delta-somatostatina y gamma para el polipéptido pancreático. El gen de homosecuencia PAX6 induce la diferenciación de las células alfa-glucagón. Anomalías pancreáticas. El conducto pancreático obsesorio, páncreas divesium, páncreas anular y hiperplasia de los islotes pancreáticos. El conducto pancreático obsesorio se desarrolla cuando el tercio proximal del conducto pancreático dorsal persiste y desemboca en el duodeno a través de una papila menor en un lugar proximal a la ampolla de Vater. El páncreas divesium tiene lugar cuando hay una falla en la anastomosis de los 2 tercios distales del conducto pancreático dorsal. El páncreas anular se ocasiona cuando la yema pancreática ventral se fusiona dorsal y ventralmente con la yema dorsal y forma lo que es un anillo de tejido pancreático. La hiperplasia de los islotes pancreáticos tiene lugar cuando los islotes fetales son expuestos a concentraciones sanguíneas de glucosa elevadas. Intestino medio. El hígado se expande caudalmente hacia el interior de la cavidad abdominal. Va a tener un aporte de sangre en los segmentos del intestino, la formación y la rotación del asa intestinal primaria. La arteria mesentérica superior constituye el eje de rotación e irriga el intestino medio. La arteria celíaca, junto con la mesentérica inferior, irriga el intestino anterior y el intestino posterior. El intestino medio se caracteriza por una elongación rápida formando la asa intestinal primitiva. Esta va a tener 2 ramas, una rama cefálica que va a generar la porción distal del duodeno, yeyuno y parte del ilión. La rama caudal genera la región inferior del ilión, el ciego, apéndice, colon ascendente, 2 tercios proximales del colon transverso. El colon transverso pasa delante del duodeno. Hernia fisiológica. El asa intestinal primitiva va a tener una elongación rápida junto con la expansión del hígado y hace que la cavidad abdominal sea en ese momento demasiado pequeña para contener todas las asas intestinales. Rotación del intestino medio. La rama cefálica va a dirigirse a la parte inferior, mientras que la caudal a la parte superior. Durante la rotación, la elongación del asa del intestino delgado se forma una serie de asas plegadas, mientras que el intestino grueso se elonga pero no participa en el plegamiento. Durante la herniación del intestino medio, rota 90 grados y durante el retorno se genera 180 grados. Durante la rotación, la rama craneal experimenta un alargamiento y forma asas intestinales. Retracción de las asas herniadas. En la 10ª semana, las asas herniadas comienzan a regresar a la cavidad abdominal. El segmento proximal del yeyuno es el primero en regresar, ubicándose en el lado izquierdo. También las asas del intestino delgado y la posición de la yema cecal se encuentran en el cuadrante superior derecho del abdomen. Gradualmente, los demás segmentos van a ser la continuación del intestino delgado y posteriormente el intestino grueso, que va a ubicarse en el lado derecho. También esta ya pertenece al asa intestinal definitiva y el desplazamiento caudal del ciego y del apéndice se van a colocar en el cuadrante inferior derecho del abdomen. La yema cecal da origen al apéndice. En la 6ª semana aparece la yema cecal como dilatación cónica en la rama caudal de la asa intestinal primaria. Esta pertenece a la 7ª semana, la B a la 8ª semana y la C a un recién nacido. El apéndice va a tener posición final, ya sea posterior al ciego, es retrocéfalo, o posterior al colon, sería retrocólico. Mesenterio de las asas intestinales. El mesenterio propiamente dicho va a tener cambios profundos en la rotación y el plegamiento del intestino, cuando el segmento caudal del asa
se desplaza hacia la derecha, el mesenterio dorsal gira en torno al origen de la arteria mesentérica superior. Intestino posterior. Da origen al tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides recto y el componente del superior del conducto anal. La porción terminal ingresa a la región posterior de la cloaca y va a generar el conducto anorrectal primitivo, y el alantoides ingresa a la región anterior generando el seno urogenital primitivo. La cloaca es una cavidad cubierta por endodermo que en su límite ventral está cubierta por ectodermo. Su límite de estos dos es la membrana cloacal. El tabique urorectal del mesodermo separa el alantoides y el intestino posterior. Anomalías de los mesenterios. El bulbo, aquí un mesenterio tan largo permite movimientos anormales del intestino o incluso un bulbo del ciego y el colon. La hernia retrocólica, estas quedan atrapadas algunas partes del intestino delgado detrás del mesocolon. Invaginación intestinal ocurre cuando un segmento del intestino se invagina en el interior de otro segmento continuo y provoca una obstrucción. El apéndice retrocecal y retrocólico. Este se presenta cuando el apéndice está situado por detrás del colon o del ciego. El síndrome de la arteria mesentérica superior se presenta cuando se comprime la tercera porción del duodeno debido al ángulo reducido entre la arteria mesentérica superior y la aorta. Anomalías de la rotación del intestino. Duplicación de las asas intestinales y formación de quistes. Este se da lugar cuando el segmento de los intestinos se duplica como resultado de una recanalización anómala. Consideraciones clínicas. Las anomalías de la pared corporal están el onfalocele, la gastroquisis, anomalías del conducto vitelino, divertículo biliar, enteroquistoma, fístula umbilical o vitelina, a las anomalías de la rotación del intestino, la rotación inversa del intestino, la duplicación de las asas intestinales y los quistes, y el colon izquierdo. En las anomalías del intestino posterior, las fístulas y atresias rectoanales, fístulas retroureterales y rectovaginales, el ano imperforado y el megacolon congénito. Anomalías de la pared corporal, el onfalocele. Este tiene lugar cuando el contenido abdominal sobresale en forma de hernia a través del anillo umbilical y persiste fuera del cuerpo recubierto por un saco de membrana peritoneal translúcida. La gastroquisis ocurre cuando hay un defecto en la pared abdominal ventral, normalmente en la derecha del anillo umbilical, a través de la cual se produce una evisceración masiva de los intestinos. Anomalías del conducto vitelino. El divertículo ilial o de Meckel, va a generar lo que es, tiene lugar cuando los restos del conducto vitelino persisten de manera que se forma una evaginación en el borde antiemesentérico del ilión. El enteroquistoma o quiste vitelino se genera cuando los extremos del conducto vitelino se convierten en cordones fibrosos y la porción media forma un quiste grande. La fístula umbilical o fístula vitelina. El conducto vitelino permanece abierto en toda su extensión, originando una comunicación directa entre el ombligo y el intestino. Anomalías de la rotación del intestino. El colon izquierdo, las asas que rotan más tarde se desplazan más a la derecha. La rotación inversa del asa intestinal. Aquí ocurre cuando la asa primaria gira 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Atresias y estenosis intestinales. La atresia tiene lugar cuando la luz de los intestinos se ocluye por completo, mientras que la estenosis ocurre cuando la luz de los intestinos se estrecha. La atresia en cáscara de manzana está en el yeyuno proximal y en el intestino es corto, con la porción distal a la lesión enrollada alrededor del resto mesentérico. Anomalías del intestino posterior. En el sexo masculino encontramos la fístula urorectal, que está causada por la separación incompleta del intestino posterior del seno urogenital por parte del tabique urorectal. La fístula rectoperineal, se debe a la expresión errónea de genes durante la señalización del epitelio mesenquimatoso. La fístula rectovesical, estas son comunicaciones anómalas entre el recto y la vejiga urinaria. En el sexo femenino encontramos la fístula rectoperineal, que se debe a la expresión errónea de los genes durante la señalización del epitelio mesenquimatoso.
también causadas por la separación incompleta del intestino posterior del seno urogenital por parte del tabique urorectal, y la fístula rectovaginal, que esta es una comunicación anormal entre el recto y la vagina debido a la formación anormal del tabique urorectal. El megacolon congénito se debe a la ausencia de los ganglios parasimpáticos en la pared intestinal, como podemos observar. Las anomalías del conducto anal. El ano imperforado tiene cuando hay falla en el cierre de la membrana anal y una capa del epitelio separa el conducto anal del exterior. La atresia rectal tiene lugar cuando el recto y el conducto anal están presentes, pero no se comunica debido a una recanalización anómala. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Fue un placer haberte acompañado en todo este proceso de aprendizaje. Mi nombre es Ashley Emily Moya Cuenca. Hasta nuestro próximo encuentro.